Fútbol Final, el show de la pasión, donde el análisis se mezcla con el corazón. Arranca el debate, se arma la jugada, los expertos opinan, la polémica estallada. Fue penal o simulación, las voces se alzan en cada discusión. Las cámaras giran, la mesa está caliente, los hinchas esperan la verdad impacientes. El fútbol se vive con intensidad, el fútbol final, no hay neutralidad. Fútbol final, el juego en la mesa, opinión, análisis que nadie se pierda. El gol y la roja, la táctica mortal, todo se debate en fútbol final. Fútbol final, pasión sin fronteras, la verdad se juega y la polémica espera. Con cada palabra, un gol emocional, así se vive en fútbol final. La tribuna comenta, la pantalla responde, los hinchas en casa, el debate se esconde. De la táctica al bar, todo se revisa, la pasión del fútbol nunca se improvisa. Suben las tensiones, se eleva la voz, en esta mesa no hay ningún perdedor. Es el alma del fútbol lo que está en discusión, es más que un programa, es una revolución. Fútbol final, el juego en la mesa, opinión, análisis que nadie se pierda. El gol y la roja, la táctica mortal, todo se debate en fútbol final. Fútbol final, pasión sin fronteras, la verdad se juega y la polémica espera. Con cada palabra, un gol emocional, así se vive en fútbol final. Con el beca del bate, con el Beto al frente vamos a opinar de mate a mate. Es fútbol final, pasión y carnaval, el show que se vive en cada canal. Llega el Beto con estilo, su palabra es de campeón. Sabe de la cancha, de táctica y emoción. En el fútbol final no hay rincón para escapar, se encienden las voces, es hora de hablar. Dale, dale, Beto, contanos la verdad. Con tu clase y con tu chispa todo el mundo a opinar. Fútbol final, el show sin igual, donde el fútbol se vive como un carnaval. Dale, dale, Beto, la posta tenés vos, la cumbia suena fuerte, es fútbol y pasión. La hinchada desde casa grita fuerte al televisor. Ese penal no fue, ese gol fue un error. Pero el Beto con su calma pone todo en su lugar. Y el debate en fútbol final no deja de sonar. El análisis caliente. Bienvenidos. Enfocame a mí ahora, carajo. Esa no es mi voz, ¿eh? ¿Le das vos o le doy yo? Uy, qué rico. Tengo 3 programas diarios para hacerte. Este se le cortó la luz, no vio el partido. ¡Concéntrate! Todos sabemos lo genio que es, pero uno. A su hijo lo nalgué. ¿Cómo recuerdas Chimichurri? Por eso te saqué de Melec. Hablemos de fútbol. Así cualquiera hace periodismo. Ahí sí va a haber guerra. Dale, dale, Beto, la posta tenés vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fútbol Final. Arranca el mes de octubre. Hoy es miércoles 1 de octubre y comenzamos, por supuesto, el 10º mes del año. Se acerca fin de año. Este mes es mi cumpleaños, así que ese día no cuenten conmigo, como el año pasado, me desaparezco. Pero en todo caso, un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a Marca 90, bienvenidos a Fútbol Final. Por supuesto, vamos a analizar exhaustivamente todo lo que podría suceder este fin de semana con el arranque de las liguillas. Liguillas por el campeonato, liguillas por cupo sudamericana y todo lo referente a la actualidad del fútbol ecuatoriano y también a nivel mundial. Comienzo a saludar a este equipazo. Señor Máximo Banguera, bienvenido. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo le va? estamos? Buenas noches, qué gusto compartir con este panel una vez más aquí en Fútbol Final, bueno, a través de la señal de Marca 90. Ya los equipos se preparan ya con mira a lo que se viene el hexagonal, ¿no? Realmente, si bien es cierto por ahí, toda la gente quiere que siga viva el tema del hexagonal, que siga vivo y todo, pero realmente yo creo que va a ser un bonito hexagonal. Me gusta mucho el formato, realmente me gustó mucho el formato, porque se premia al que hace bien su trabajo durante todo el año. Para mí se premia, porque no sería justo. Antes creo que el que clasificaba primero le van 3 puntos, segundo 2 puntos y así el tercero 1 punto. Y yo creería que por ahí no se premiaba a los que realmente hacen bien la tarea. Por ejemplo, Independiente del Valle hizo bien la tarea, ahora sacó esa ventaja y arranca con un hexagonal realmente, o sea,
yo creería que tiene una ventaja de un 70% de ese hexagonal final ganado, pero yo creo que esto es fútbol. Para mí es otro torneo, es otro envión anímico que tendrán los otros 5 equipos para poder pelear este hexagonal. Así es, y vamos a hablar de eso y mucho más a discutir. Hay una final adelantada que de ganarle al puntero del campeonato, que si se hubiese jugado con el modelo anterior, ya se hubiese consagrado campeón. En todo caso, como dice Máximo, se ha premiado la regularidad. Si llega a ganar este partido, yo diría que no estaría dando la vuelta olímpica, pero dentro de poquito tiempo. Saludo a Arturo Magallanes. Arturito, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas a todo el equipo y a toda la audiencia. Fuerte abrazo. A ver, lo que pasa es que ya creo que hay menos voces que culpan al torneo y el formato, porque realmente no tiene mucho que ver. Si es que el formato de este año era idéntico al año anterior, ya hace 3 o 4 fechas antes de que termine la segunda etapa se acababa el campeonato. Se acababa. Ya estuviéramos de vacaciones porque Independiente hubiera sido ya campeón de manera anticipada. Sí, sí. Este formato lo que ha hecho es darnos una liguilla en donde al menos esperanza queda, poco, mucha, pero más allá de que no haya esperanza para el campeonato, habrá una segunda pelea donde sale un tercer candidato, que es Católica, en donde Católica va a pelear palmo a palmo, y más si le gana Liga este fin de semana, Católica, Barcelona, Liga van a pelear por algo más, ¿no? Justamente, y vamos a analizar eso, cómo se ha recuperado Católica. Le quiero agradecer a Jaboline. Si la alarma de tu carro suena cuando te subes o bajas, no es casualidad. Es su forma de decirte, bro, ¿dónde está mi Jaboline? Jaboline es el que protege motores por generaciones. Hazle caso a tu carro y ponle Jaboline. Jaboline te cubre en cada reto. Señor José Carlos Crespo. José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Buenas noches para todos. Un placer en el sitio del país y del mundo en que se encuentren observándonos. Yo creo que el tema de formato es una bonita discusión porque partamos de la base de que había que jugar más partidos, ¿no? Así que se está jugando más partidos y eso era necesario. Aquellos 44 que en su momento eran... Tal vez 44, 46 eran muchos, sí. 30 definitivamente que eran muy pocos, se está intentando encontrar el punto medio. Ahora, yo creo que hay una realidad y no termina siendo saludable que cuando llegues a una disputa de campeonato esté todo resuelto. La culpa en principio no es el formato, porque si los equipos hacen su tarea, a lo mejor y esto es mucho más parejo. Sin embargo, yo sí creo que aquí hay solamente una cosita por rever, si es que lo quieren hacer, que no sé si va a ocurrir, que es copiar, ahí sí digo yo, el famoso formato belga. Reducción a mitad de puntos, premiando regularidad con el que gana 30 fechas va a Libertadores, premiando regularidad porque quien hace más puntos tendrá más puntos. Pero creo que en un país donde mediáticamente el torneo se ve menos de lo que se debería, donde hay muchos equipos que no tienen hinchada, donde hay proyectos serios pero que a nivel popular arrastran poco, yo creo que ahí sí hay que rever esa situación o por lo menos pensarlo. Porque de repente vas al hexagonal, gana Independiente, saca 13 puntos y luego ya empezamos a hablar de la Copa Libertadores de Liga y la Copa Sudamericana. Es una bonita discusión, ¿eh? Muy bonita. Y no conocía lo del campeonato belga. O sea, te pregunto, José, ¿se reducen a la mitad los puntos? A la mitad. Independiente habría arrancado este hexagonal con 5 puntos de distancia y así paulatinamente. Católica tendría opciones, por ejemplo, de pelear un campeonato. Claro. Yo lo que digo es que si de 6, normalmente 3 no tienen opciones, que es lo que siempre pasa, porque inclusive en años anteriores hay 3 que de facto cuando arrancan la liguilla no tienen chances. Y eso es algo que antes no pasaba, porque tú entrabas a la liguilla con opciones. Después está claro que el grande tiene más opciones que el chico, pero entrar a una liguilla sabiendo que estás a 15, a 18, a 20, es en nuestra realidad, y repito, la nuestra, porque puede ser que en otro sitio sea diferente, de darle muy poca atención mediática a un campeonato en el que necesitamos que se vea, necesitamos que la gente lo consuma, necesitamos que la gente esté pendiente. Y siento que en esta realidad de tantos puntos de distancia, aun cuando es lo justo, porque digamos que Independiente en Buena Lid sacó lo que sacó, de alguna manera conspiramos contra nuestra necesidad de interés, que es que esto se vea y se comente y estemos todos metidos. Bueno, qué interesante para discutir en un ratito nada más. Señor Alberto Gómez, ¿cómo le va? Un placer. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y el tema que trae a colación José Carlos Crespo va a tener que ir de la mano un poco con lo que el tenedor de los derechos de transmisión audiovisuales quiera y tenga proyectado con, obviamente, el que le provee de esos derechos de llegar a un acuerdo. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Más allá de la estética, más allá de algo que es muy lógico. Yo también me alineo un poco sobre ese pensar y sentir de José Carlos Crespo, pero hay una limitante. A ver cómo se ponen de acuerdo los tenedores y los que conceden esos derechos de transmisión audiovisuales. Lo que sí quiero recordarles es que hoy, con mucho pesar, lo vi jugar. Murió Juan Carlos de Lima, uruguayo, delantero, que militó en la Católica, en el Deportivo Quito, en el Emelec.
Recuerdo que en el año 89 llegó, fue donde lo vi, en el cuadro millonario, y lo que me decía hoy un colega de esos considerados historiadores, voy a mantenerme en reserva su nombre, me decía, tiene un registro Juan Carlos de Lima que no sé, tengo que entrar a la computadora a ver si todavía sigue vigente, de haber sido el único delantero extranjero en marcar un triplete en un clásico del Astillero. Esto fue en el año 90, me decía, un 6-0. Y de Lima había marcado 3. Lo único cierto es que murió un gran jugador, 63 años, en realidad es relativamente joven. Claro. Un cáncer de próstata lo aniquiló, lamentablemente, a este uruguayo que repartió goles a lo largo y ancho de la geografía ecuatoriana y fue campeón del mundo con Nacional, el equipo del bolso, campeón de América también. Bueno, realmente un delantero notable para la época. Qué pena, ¿no? Que en paz descanse Juan Carlos de Lima, gran goleador uruguayo. Le tengo que agradecer a Gineray su apoyo a nuestro programa. Atención moteros, con Gineray y SHM no hay terreno que te frene. Muchos modelos para elegir, 5 años de garantía, repuestos siempre a mano y más de 230 talleres en todo el país. Sigue y sigue adelante con la número 1. Gineray, la que no te falla. Miren, qué hermosura la Iron Max de Gineray. Preciosa. Bueno, es un tema hermoso y yo lo quería tocar porque a mí me encantó el modelo de campeonato. No es culpa de Independiente la campaña perfecta. Teníamos más o menos la estadística, creo, del 75% de los 72, puntos. Pero ¿sabes por qué no es culpa de Independiente? Y todos los demás han sido muy irregulares. Porque Independiente este año ni siquiera fue mejor que el mejor Independiente. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿No? 2 puntos. Uno menos. Uno menos. El mejor Independiente hizo 65 puntos. Hay un Emelec que hizo 64, el 2021 de Rescalvo. Te cuento el dato contextual. Rescalvo de Emelec, o el Emelec de Rescalvo tenía el récord hasta que viene el... Liga Independiente, porque los dos hacen 65. Bueno, esos dos tenían el récord de puntos. Luego tiene Gandolfi, lo pasa sin ser brillante. Sí. Y lo tuvo a tiro en la última fecha, si no es por ese empate con Delfín, lo pudo haber pasado Rabanal. Hay un par de años donde el primero hizo 62. ¿A dónde quiero llegar? Que los 64 puntos Independientes son buenísimos. Son más o menos normales. Pero más o menos se relacionan con lo que buenos equipos en nuestro campeonato hacen. Barcelona quedó a 2, es decir, está dentro de su normalidad competitiva. El que está muy por debajo es Liga, que ha quedado a 11 puntos el año pasado. Lo que está por debajo son los puntos del segundo y el tercero. Cuando tú haces el barrido de los puntos que el segundo y el tercero han hecho del 2020 hasta acá, este año es bajísimo, es mucho más bajo. El puntaje del segundo es casi puntaje tercero. Entonces, por eso digo, la culpa tanto no es Independiente, que no es que este año hizo 73, que tú dices la verdad, era imposible. Si los segundos y terceros hubiesen competido como normalmente compiten, el campeonato hoy es mucho más apretado. Pero Independiente hizo una buena letra, muy cercano a lo que ya ha hecho otros años, en cambio el resto se vino de picada para... ¿Dónde están esos puntos? Porque en alguna parte se fueron esos puntos. Sí, yo decía que han sido muy irregulares y hay campañas que son extrañas, como por ejemplo la de Barcelona de local, que en algún tiempo, en la era de Fabián Bustos, creo que estuvo casi 2 años sin perder de local, pero le costaba jugar en la altitud. Hoy es uno de los mejores visitantes y ha conseguido muy pocos puntos en casa, ¿no? Yo no creo que haya una sola respuesta para eso, se me ocurren ahora mismo varias, pero lo que digo es que ¿dónde están esos puntos que parece ser que en Independiente no son fenómeno, porque están dentro de su presupuesto? Barcelona 2 puntos respecto al año pasado, poco se me ocurre que nada fuera de lo común. En Liga sí, en Liga hay 11 puntos y eso es bastante. ¿Dónde se fueron? Entonces vemos que Libertad dobló su cantidad de puntos, que Católica sacó menos que el año pasado, que Orense ha hecho su récord de puntos bajo el formato Liga Pro, que Deportivo Cuenca casi que dobló la cantidad de puntos. Ahí están los puntos. Es decir, esta gama media ha ganado más puntos que el año pasado. ¿Y a quién? Y comenzamos a ver. Libertad, por ejemplo, no ha caído este año con Independiente. Que Libertad le sacó puntos a Barcelona en el Monumental. Que Deportivo Cuenca le ha sacado puntos a Barcelona. O sea, ahí están los puntos que han ido cosechando y por eso ese desbalance, ¿no? Correcto. Para analizar los puntos y seguir abriendo la mesa, tenemos la primera tabla de posición. El primer hexagonal. Gracias, producción extraordinario. Independiente, ahí están los puntos. 64 a 10. Barcelona 54, decíamos mucho más lejos, a 13 ahora cortó Liga de Quito con 51. Mirá Católica, con 49, 47 Orense y 46 Libertad. Señores, ¿podría terminarse el campeonato este próximo fin de semana? No, todavía no, es prematuro. Lo único cierto es que hay dígitos que podrían, en el caso de la Católica, por ejemplo, superar a Liga, lo comentábamos, y la verdad es que podría convertirse
Católica en ese equipo sensación del hexagonal, si logra ganarle a Liga, yo diría que va por Barcelona en la disputa de esa opción número 2, porque el campeonato sigue oliendo a Independiente Sangolquileño. Yo creo que en ese sentido no va a variar el empujón anímico de esa clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Yo creo que va a ser ese, un envión anímico, psicológico extraordinario, que ya ha ocurrido en otras épocas, en otros años, tanto con Liga como en el mismo cuadro de Chillo Gijón. Mira, ahora bajo ese contexto, si Católica le gana a Liga, olvídese que comienza otra batalla. Eso en la te medida, quería decir, Alberto. Sí, es- Católica enfrenta a Liga, Libertad a Orense y Barcelona a Independiente. Mirá la importancia de esta fecha, que Católica podría pasar al tercer lugar, ¿no? Y se pone apasionante, si bien la pelea por el campeonato depende de lo que haga Barcelona este fin de semana, podría tornarse atractiva o no, está todo el foco de atención en el cupo directo a Copa Libertadores. Solo para terminar un poco lo anterior, el año pasado el quinto, el sexto y el séptimo hacen 41, 40, 40. Si Sí. tú ves esta tabla, el quinto, sexto y séptimo hacen 47, 46, 46. Ahí están los puntos. Ahí está un poco esta diferencia de por qué más o menos el segundo y el tercero han sido mucho más bajos que la historia o que su media, y en cambio el quinto, sexto y séptimo un poquito han elevado la vara con respecto al año anterior. Después, yo ahí no estoy de acuerdo con Alberto, yo creo, o sea, a mí me parece muy semi-imposible que ganando Independiente el domingo con 13 Claro. puntos y 27 en Eso disputa, le iba a esto no se preguntar. acabe. O sea, es, ejemplo, ¿no es el cree- domingo, no cree- el día de. No, yo cree hablé que sí? solamente O sea, focalizando el partido Católica Liga, no me refería al de Barcelona Para Independiente. entender qué debería pasar para que eso ocurra, es casi que Independiente no gane el 65% de sus puntos. ¿Cómo haces eso? No va a pasar. Yo creo que si bien es cierto es una primera fecha, no lo veo Independiente perdiendo el 65% del resto de sus puntos. No lo veo. ¿Este envión de Católica lo podría poner a soñar en un cupo directo a Copa Libertadores? Nuevamente, para Católica es igualito que para Barcelona, el día D. Porque yo creo que Barcelona tiene claro que si quiere pelear tiene que ganar y después tendrá que esperar. Pero en el caso de Independiente y Liga, hay el único argumento con el cual hoy podemos sustentar que la diferencia, aún cuando yo creo que no es remontable, podría remontarse, que es las copas, la Ecuador y la Libertadores de Sudamericana. Esa incidencia, esa injerencia externa hace que uno diga, bueno, tal vez por la rotación y esto que el otro, y el desgaste, el partido diferido, si ganas el domingo y le vas encontrando una vuelta. Bueno, para Católica es medio parecido, porque lo pasa. De acuerdo. Y ahí está, da el golpe y ya lo empieza a Liga a ver de una manera diferente, ¿no? Por supuesto, que te superen en puntos ya empieza a contagiar un poco Beto, de pero si, a ver, ansiedad. si bien es cierto, por ejemplo, el tema de Católica, es uno de los equipos que mejor ha jugado este año. Ha jugado este año con sus irregularidades, de, por ejemplo, partidos bien, Ha partidos sido mal. regular, pero este es el Sí. momento de curva ascendente. A eso me Ascendente, refería. que ha venido Ese es el mejorando. Pero por ahí, en base a toda lo que es la estadística de lo que es la Universidad Católica, en estas instancias finales, siempre ahí es que viene en forma descendente, ahí es que realmente eso es lo que no termina En momentos convenciendo cumbres, resbala. lo que es Católica realmente. O sea, por ahí yo te diría que Católica para entrar a pelear al segundo puesto, al segundo lugar, para poder entrar como segundo en lo que es el torneo internacional de Copa Libertadores, yo creo que va a ser bastante difícil, al no ser que empiece golpeando la mesa fuerte en primer partido contra Liga. Correcto. Ya, y ahí yo creería que puede ser ese envión anímico hacia esos jugadores, porque por ahí los partidos decisivos que Católica ha tenido que ganar, se le ha complicado. Y lo mismo para Barcelona. En la segunda fecha tiene que visitar a Liga de visitante, siempre es un partido complicado, por eso es fundamental de local, si bien no ha estado bien, yo creo que la mayoría de nosotros dice, bueno, se vira la página, comienza Lo que pasa la es que liguilla, ahí hay un matiz debe ejecutar con autoridad. que yo su decía, localía, la ¿no? injerencia externa. Juega Barcelona Liga en Casablanca el viernes. La Copa Libertadores será martes o miércoles, si no me equivoco, entre martes y jueves. ¿Qué hace Liga? Por ejemplo, ¿qué plantea? Y lo propio para Independiente del Valle, que O sea, tiene la dices final de que Copa Sudamericana. Entre la fecha 2, que es Barcelona-Liga, E Independiente lo propio, jugando como visitante ante Orense. en días posteriores juegan Copa. La semana siguiente, o sea, el fin de semana previo, es esta doble fecha y viene la Copa. Y después, por supuesto, que viene la Lo veía tercera, pero más- ahí está, lo veía más distante, ahí ¿sabes? ahí está suspendido, está diferido porque se enfrentaban Liga e Independiente. Ahora, a favor de ellos, en estas instancias de campeonato entiendo que ellos pueden postergar. No, está postergado el tercero, que es Liga Independiente. El posterior. El partido, te lo digo exacto, Liga Palmeiras, de local Liga, obviamente, 23 de octubre.
¿El Barcelona Liga Barcelona? El partido de vuelta es viernes, el 30. Viernes 17 y jueves 23. ¿Ok? Tienes 6 días porque Liga adelantó fecha, va a jugarlo viernes y suspende el siguiente partido. Eso en Casablanca. Tiene 6 días. Tiene 6 días. El riesgo es lesivo, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasó? Yo creo que Máximo estaba... problema, José. Pero ¿qué es lo que pasa? 2019, Máximo estaba en ese plantel de Barcelona. Liga le ganó muy bien un viernes por la noche. El día, ¿se acuerdan que el Toño Valencia discutió y se chocó? Muy bien, lo barrió. Después fue con Boca y pierde en Casablanca. Y dice Repeto, también, miércoles jueves, ¿ah? Y viene Repeto y dice, la verdad que ya en retrospectiva, yo creo que el viernes con Barcelona no debimos haber puesto todo. Pero el invicto, pero la trascendencia, etcétera, etcétera. Te pongo un ejemplo concreto de lo que ya pasó una vez. Pero Repeto no era muy amigo de cambiar, de hecho él iba todo con todo. Hay un partido con el Deportivo Cali que recuerdo que decía, este partido es para ir con suplentes. Pero te digo lo que el propio Repeto dijo después. Barcelona dijo, miércoles creo que lo jugó, fue con todo aquí, con todo allá, y allá perdió, un partido que era ganable. A posteriori, Repeto, jugando viernes, porque también jugó viernes por la noche y el partido era miércoles o jueves, tenía por lo menos 5 días, dijo, creo que me equivoqué. Porque ya no debía haber puesto todo ese día por el desgaste y todo lo que había ocurrido. Dame un segundo que le tengo que agradecer al Instituto RTV. Tienes 2 caminos para tu futuro. Ya puedes ser parte del Instituto Tecnológico RTV. Con validación de conocimientos en 6 meses. Sí, solo 6 meses ya puedes obtener tu título de tercer nivel. Si cuentas con experiencia laboral o estudios previos, titúlate rápido y valida lo que sabes. Programa ordinario en 2 años, formación práctica, accesible y con proyección laboral. Las matrículas ya están abiertas y solo en este mes de septiembre te daremos el 50% de descuento en las 2 modalidades. Contáctanos al 099-227-3069 o a nuestro email sede.guayaquil@rtv.edu.es y asegura tu lugar. Yo digo que cuando tienes 6 días, ¿no? Obviamente está el tiempo necesario de recuperación, sobre todo si juegas de local, el traslado es poco. Yo digo, pasaría el problema para la semana siguiente. Que no hay. Para el día del 30. Claro que hay un viaje a San Pablo que es larguísimo, ¿no? Ese partido lo difiere Liga. El partido del domingo está diferido de la fecha con Independiente. Los dos. Creo que es lo correcto. Es lo correcto. Bueno, revisamos el segundo sextangular. Producción lo tiene ahí a mano, obviamente. Perfecto, muchísimas gracias. Mirá, arrancaría en primer lugar el Deportivo Cuenca, 46 puntos. A 4 el Emelec con 42, 41 Aucas. Para mí, hasta ahí la pelea por ese cupo a Sudamericana. Claro, usted ahí me vas a explicar, José, qué posibilidades hay que se abra otro cupo. Entiendo que si alguno de los equipos ecuatorianos gana el torneo Conmebol. Macará 38, el Nacional 34, Delfín 31. En la fecha, Emelec recibe ahora a Cuenca en el Capuel, con la gran posibilidad, compañeros, de acortar esta distancia a 1 punto. Creo que hasta Macará puede entrar ahí a la pelea también. A 8 puntos del... Yo creo que si se abre el segundo cupo, sí. Sí, se abre el segundo cupo. ¿Copa Ecuador te puede ayudar también a que sea No, el torneo, el cupo de Copa Ecuador queda en Copa Ecuador. Exacto. Va bajando en Copa Ecuador hasta donde corresponda. Pero para mí no se agrega a campeonato. Nunca regresa a Liga Pro. No regresa a campeonato. Para mí es clave saber hasta qué punto el Cuenca, sus jugadores, la hinchada ya sabemos que sigue amargada, que sigue deplorando, que sigue... Pero lo único cierto es que este Cuenca mostró un nivel de rendimiento muy interesante, no solamente para meterse en el hexagonal 1, sino para intentar algo más por allí de pronto, una situación que muchos no preveían, pero que tiene jugadores individualmente considerados y colectivamente que funcionó de la mano del Beto Araujo, eso es cierto. Ahora, para mí es el gran favorito, no descubro nada nuevo por la puntuación de 46+6, y este partido con el Emelec, que es el que le sigue los talones, el que le está pisando los talones, es básico, fundamental, como que el calendario hubiese sido realizado, elaborado, como para definir en las 3 primeras fechas las grandes opciones de cada uno de los equipos. Fíjense ustedes, Barcelona con Independiente, después a visitar Casablanca para jugar con Liga. Y este Emelec que lo recibe al Cuenca. O el Cuenca se le va inalcanzablemente, o el Emelec lo retiene y ahí comienza a soñar un poco con ese cupo a Copa Sudamericana, que inicialmente es 1 que podría aumentarse a 2. Es decir, las primeras 2 fechas yo sí creo que van a ser muy, muy determinantes
para lo que resta de este campeonato. Le preguntaba a José, en el año 2023 que Liga gana el campeonato de la Sudamericana y Barcelona llega segundo en la acumulada, se abrió en ese momento un cupo más para la fase de grupos, por consiguiente, todo en escalera, se abre un cupo más. Digamos hacia que la hoy hay dos Sudamericana opciones, con la complejidad que esto involucra por enfrentar a brasileños, pero es posible y entonces ahí se benefician todos. Los de Copa Primera Hexagonal, Copa Libertadores, y los de Segundo Hexagonal con Copa Sudamericana. Aquí hay una realidad y es, tal vez a nivel futbolístico, Emelec no te da ninguna garantía, porque en los últimos partidos ha vuelto a ser Ortiz el gran salvador, quitando aquel episodio con Nacional donde la verdad que fue un partido muy fuera de contexto. Pero después tú ves la tabla y dices, espérate, que si ganas el domingo, yo creo que es el gran candidato a. Si gana el domingo. Y digo esto porque el Cuenca, si tú analizas, yo creo que Alberto se refería a eso, las redes sociales, los comentarios de la hinchada, los posteos del gerente deportivo. Sí. Hay un clima de debacle, hay un clima de decepción absoluta, cuando en retrospectiva, si tú le dices a la gente del Cuenca, oye, firmas quedar primero en el segundo hexagonal con 4 puntos de distancia con respecto al segundo, en febrero te firman todos. Pero José Carlos, no de una recriminación directa a la plantilla, al plantel. Con ellos están a gusto, aplausos. El tema es contra el arbitraje del fútbol ecuatoriano y la desconfianza. Hay una cuestión general, o sea, el plantel está deprimido, la gente está deprimida, la directiva sabe que ha perdido plata porque no tiene un sextangular de título con Liga y Barcelona para llenar estadio y eso significa deuda. O sea, hay un clima durísimo que habrá que ver si además, donde pierde el fin de semana, no entra en esa curva en la cual ya no sales o te cuesta salir. Ahí te agrego algo que lo conversábamos ayer nosotros. Cuenca ha tenido problemas en cuanto al cumplimiento de la parte dirigencial con retribuirle a su cuerpo técnico y al plantel de jugadores todo lo bueno que han hecho en lo deportivo. Yo creo que en un momento, creo que lo conversamos con Máximo, en un momento eso te pasa factura. O sea, tiene que estar todo alineado. Si bien sabemos que son tiempos difíciles, el directivo tiene que hacer un esfuerzo, obviamente, para tener motivado al plantel. Es decir, en el contexto si el Cuenca hubiese podido, yo creo que les paga 1 mes y medio antes de las últimas 2 fechas. Y ojo, no es que el Cuenca pierde los últimos 2 partidos porque no le pagaron. Yo creo que al contrario, hicieron un pacto un poco de muchachos, a matar o morir. No pudieron. Ahora, cuando tú haces ese desgaste, que yo creo que lo hicieron, y sabes qué, muchachos, lo de afuera no importa, nos vamos a matar para conseguir este objetivo. No se pudo. Porque al Cuenca no es que le pagaron 2 meses en los últimos dos semanas para ponerse. No, están igualitos. Están iguales. Pero en el contexto de me voy a matar para lograr la Copa Sudamericana, para tener el llenazo de Liga Barcelona, no lo lograron. Entonces, yo no veo acá una salida administrativa. Queda confiar en lo deportivo. Y yo no sé si, insisto, esto no les va a pasar factura. Ahora, aparte, perdóneme, Alfarito, aparte de lo que presenta Emelec, desconfianza quizás para un gran sector de la prensa, lo que pueda rendir ya en este hexagonal número 2, el hecho de jugar sin esa fuerza anímica que emana de los graderíos, de estar todavía esa con... es otra también, No, y eso juega. Hay ocasiones en que el jugador está deprimido, está decaído, de pronto en una jugada salió hasta desmoralizado, pero cuando el hincha le comienza a gritar, le comienza a cantar esas tonadas que son tan proverbiales en homenaje y en favor de sus colores, entonces un poco como que se reanima. Eso en el fútbol juega, eso juega. Máximo Banguera no me deja mentir. Cuando Barcelona se caía y esa hinchada, porque hay un sector amplio de la hinchada barcelonista que sí es consciente cuándo debe y cuándo no debe pifiar, entonces allí es donde nace otro partido para ese jugador que se estaba cayendo y se levanta. Pero el Emelec no va a tener ni un aficionado. Entonces, todo eso hace como una especie de caldo de cultivo para que un cuadro millonario tenga muy pocas posibilidades, digo yo, desde el punto de vista futbolístico y hasta anímico, de no contar con su mejor elemento, que es el jugador 12. Hablábamos de errores arbitrales y la gente de Cuenca también, con todo derecho. Yo hablando así a un gran paneo, sin detalles también, porque ya lo hablamos en su momento, pero recuerdo que fue perjudicado con Emelec y con Barcelona, ¿no? Pero sí puntualmente en lo deportivo, perdió los 2 partidos con Libertad, ¿no? Con el rival directo con quien Liga le empató un partido al último minuto. Iba ganando 2-0. O sea, se le fueron puntos. Con Barcelona fue perjudicado, se comió 5 o 6 goles abajo del arco. O sea, realmente que estuvo en el alcance de sus manos. Dependió de ellos. Pero bueno, la frustración que puedas sentir es legítima considerando que sumamos todos estos argumentos y tú dices, bueno, pudimos, pero
en frío deberían de pensar que ellos estaban un equipo diseñado para no descender. Con otro objetivo. Sí, sí, para no descender. O sea, yo creo que el año lo celebraron hace rato y se acercaron muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros pensábamos al gran objetivo. Y en Emelec, evidentemente, todos decíamos, la historia, la grandeza de Emelec merece a un Emelec peleando la liguilla del campeonato. Ustedes lo hubiese sido clásicos de liguilla, ¿no? Formidables. Pero la realidad es que hace 2, 3 meses atrás, Emelec tenía como objetivo zafar. Cuando llegó Duró estaba Emelec más cerca Zafar del descenso. Del cuadrangular del descenso. Obviamente. Y algunos decían, pues ya resignados, vamos a jugar ese cuadrangular. Que lo haya puesto a pelear arriba. Si logra el cupo de Sudamericana sería un logro sí. espectacular. Ahora, lo que yo veo también, Alfarito, es que en esta parte del campeonato, en este hexagonal 2, la dirigencia del Emelec que ha hecho lo imposible por... Ya saben ustedes lo que pasó, ¿no? Los fichajes que fueron factibles, que esas ventanas que estaban cerradas o estaban abiertas con un sinónimo de prohibición, finalmente sí pudieron ser eliminadas. ¿Cómo sostener esta plantilla si le estoy viendo 4 meses? ¿Cómo sostener a este plantel si estoy notando que no tengo el apoyo del aficionado en la taquilla porque no pueden ingresar? ¿Cómo hago para poder intentar financieramente apagar esos incendios que los estoy viviendo? ¿Cómo hacer? Entonces, lo del MLE y su dirigencia, la verdad, es tremendamente complicado. En una situación que vive el país de crisis, convulsionado incluso internamente, no sé qué va a pasar con este MLE, pero algo debe ocurrir, algo debe acontecer para que el cuadro millonario tenga ese refresco, esa inyección a la yugular, económicamente hablando, para que pueda caminar, trotar y después correr. Déjeme, agradecerle a Bienes Raíces. ¿Buscas una inversión a largo plazo? Segura, rentable. Florida es el destino ideal para hacer crecer tu dinero con un mercado en constante expansión impulsado por sectores clave como bienes raíces, turismo y tecnología. Florida ofrece oportunidades únicas para maximizar tus ganancias. Contáctanos hoy al 099-891-5095 en Ecuador o al 001-407-3051-613 en Florida. Gracias Bienes Raíces por el apoyo a Marca 90. Muy bien, producción, y finalmente vamos a revisar el cuadrangular por el no descenso. Esto se va a demorar todavía. Sí, todavía no arranca. Esto viene post fecha FIFA porque como hay menos partidos, entonces quieren empatarlo todo en algún punto que se cabe todo. Y están apretaditos además, ¿no? Por supuesto, este va a arrancar después de la fecha FIFA, como dice José Carlos. Técnico Universitario 28, Vino Tinto 27, Muyurruna 27 hagan su y pronóstico. Manta 26. ¿Quién salva y quién queda? Hoy están a 2 puntos. Yo creo que Muyurruna desde que Paul Vélez agarró Muyurruna, sí. Técnico y Muyurruna, ¿no? Y creo que es el que más tiene de todos también. Sí, para mí técnico y Muyurruna, por ejemplo. Y técnico aparentemente es el que mejor intenta jugar. Sí. Creo que técnico y Muyurruna se van a salvar. Oiga, por la puntuación que tenían los equipos hace mes y medio o 2 meses quizás, yo fijo decía que de 3 ambateños que clasifiquen al cuadrangular el no descenso, mire cómo hace tiempo teníamos una visión y que fue cambiando y miren ahora los resultados. Ahora yo digo que técnico y Muyurruna, los ambateños, son los que tienen mayores posibilidades de salvar la categoría. Estoy convencido de eso, porque lo he visto jugar a técnico, ustedes lo acaban de manifestar, de la mano de Paul Vélez es otro equipo, porque lo he visto repuntar a Muyurruna, porque lo he visto futbolísticamente reaccionar incluso. Creería que los dos se van a salvar los ambateños. Y cómo se cayó el Manta. También, desde que tomó Schurrer, Sí. Vino Tinto evidenció mejoría, ¿no, Máximo? Sí, se vio mejoría en Vino Tinto. Lo bonito de este cuadrangular es que, a ver, está parejo, está muy parejo. O sea, ahí el que se descuida se va a meter en problemas, o sea, muy graves ahí. O sea, porque si nos damos cuenta, el Manta está a solo 2 puntos del primero y casi con la misma cantidad de goles de diferencia, ¿no? El uno, si bien es cierto, técnico tiene menos 20, pero Manta tiene menos 19, Beto. Yo creería que por ahí va a ser una bonita disputa, una bonita pelea para los equipos de abajo, pero por ahí conociendo cómo es Paul Vélez, conociendo también igual el tema de la gente de técnico universitario, yo creería y le doy más la derecha a esos 2 clubes. Yo no le veo equipo al Manta para sostener. Sí. Compañeros, Entonces estamos hablando de curvas descendentes y ascendentes. Y Manta está justamente está en la curva. hacia Ahora, abajo. lo de Vino Tinto con Schurrer es cierto que desde la sensación ha mejorado. Sí, es lo que ¿saben? aparenta, ¿no? Mira, si esto fuese etapa, ¿no? Una etapa como era antes. De los 15 partidos, ¿cuántos creen que ganó Vino Tinto?
De los 15 partidos de la segunda etapa, dividiendo esto como si fuera un formato anterior. A ver, ellos ganaron después de 13 partidos, así que debe haber ganado uno solo. Uno y al Manta. Sí. Uno. Ajá. Uno y al Manta. Y al Manta, justamente. Que está como está, como Y lo van a Manta decir. se comió al menos 2 o 3 goles. O sea, Entonces, O sea, pero Vinotinto empezó bien. lo ganó Lugo ese Empezó, partido, recuerdo. Claro, no, empezó bien. como la sensación Empezó bien de y lo que campeonato. hablábamos que a veces, bueno, y se hablaba que... En la primera etapa fue. Sí, se hablaba mucho también del tema que un equipo con un presupuesto muy bajo está en esas 3 posiciones. ¿Vinotinto? Vinotinto. Pero ojo que cuando Sí. estaba en racha, yo era de los que Pero decía, ojo, es que muy difícil porque está es sobrevalorándolo. una plantilla muy corta y para un torneo muy largo, o sea, pero la mira verdad que es es bastante. impropio, o sea, normalmente no pasa lo que le pasó. No, lo que pasa es que no se estaba diciendo que está ganando, se estaba diciendo, qué bien, no, bien, no. Ganó un montón de partidos que probablemente mereció perder. Ahora, sino que tenía este estrellita goleador. que estaba en el árbol, Era Monti. porque exactamente, estábamos ya cerca. Sí, Y mire cómo pasa el Monti tiempo y Luna. inexorablemente. Y Dani- Monti, pero era y Monti, Luna. todos hablábamos que ya, volvió a marcar Monti. Monti sacó ganador a Vinotinto. Otra vez Monti. Cuando se apaga esa estrellita, ahí comienza a tener problemas el equipo. 8 partidos ganó 1, perdió el 7. O sea, realmente lo de Vinotinto, más allá de la mejoría o no que pueda tener con Schürrle, que yo creo que sí está un poquito más estable que con el técnico anterior Grabowski. Hizo que sea más difícil ganarle. Sí, pero terminó perdiendo igual. En ese contexto le ganó Manta, que a su vez parecía que cuando ganó el Monumental se iba a salvar, ¿no? Y resulta que también la curva del Manta, ni siquiera con el cambio de entrenador han logrado cambiarla, porque a diferencia de Vinotinto, no le veo con Carvajal un salto cualitativo en este remate. De hecho, no, Manta creo que está por debajo de lo que daba con el propio Cachorro Romera. Ahora con el entrenador que era su asistente Carvajal. Incluso antes al menos defendía bien, era sólido. Y ahí se las arreglaba con Valencia, con Alemán. Ahora ha cambiado mucho esa estructura y ya no es tan sólido. No, es que su defensa es para Yo llorar. diría que Manta es individualmente el equipo con peor nómina del campeonato. Sí, sí. Y algo que viene pasando en De Manta de forma recurrente. Y de los 4, la mejor nómina es la de Muyurruna. Muyurruna, sí, por supuesto. Obviamente. Muyurruna tenía que haber competido por un lugar en el segundo hexagonal y está hundido Sí. en el último. Pero bueno, al Manta le viene pasando esto. O sea, el Manta asciende y compite con una nómina las últimas 2 o 3 veces que le tocó así. O sea, No se puede sostener. donde es muy difícil sostener. Después me Pero ¿te da acuerdas? alguien... y- También fue irregular, José. ¿Te acuerdas en la primera etapa, sobre todo, que decíamos, juega bien, el Manta intenta jugar? Pero ¿sabes por qué, Beto? Porque tenía Valencia Alemán. O sea, más allá de que Cachorro, yo creo que a nivel de puesta en escena tenía cosas interesantes. Sí. Con con Alemán y Valencia arriba ganó puntos que en un contexto normal no los habría ganado. Porque si tú ves el famoso XG que tanto nos gusta poner en esta mesa, lo cierto es que el Manta tenía poco XG. Pero de repente venía Alemán y la clavaba de 25 metros al ángulo. Venía Valencia... O sea, no es un equipo. Individualidades. Tenía demasiados golazos, producto de Alemán o cosas que se inventaba Alemán, que tú decías, mira, en el juego abierto por ahí no se justifica, pero tiene calidad arriba. En el momento que Alemán y Valencia dejaron de pegar, que ya no han pegado tanto en el segundo semestre, ahí está la realidad. De hecho, Alemán perdió puesto con el nuevo entrenador. Ya casi no juega. Exacto, ya casi no juega. Le quiero agradecer a Howard Johnson, Montanita, por supuesto. Plan para el feriado en Baja Montanita Beach Resort. Te esperan con un delicioso almuerzo, estilo buffet guayaco, frente al mar. Además, podrás brindar con tu cóctel de bienvenida, todo por $16 por persona. Reserva en @Baja Montanita, la playa Uy, qué rico. en modo guayaco. Mira vos, por ahí te esperan, José. Vamos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Tenemos descuento nosotros? Sí, un descuento especial. ¿Vamos a aplicar? Yo me encargo. ¿Fue el nombre del Beto? Yo me encargo. Vamos, entonces. Por supuesto, vaya el nombre de Beto y de Marca 90, por supuesto. Ya está. Esta semana fue una semana también donde hubo una entrevista muy importante con el doctor Mario Canessa de parte del presidente de la Federación Ecuatoriana, Francisco Egas. Hubo también repercusiones de parte del presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Ora. Ayer estuvimos hablando del tema. ¿Algo que rescatar, José? ¿Algo puntual, algo importante? Por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió de las declaraciones de Francisco Egas, que las recato y las recato positivamente, es dar la cara después de un momento complicado, un momento de crítica, la clasificación bajo las aguas, aquel partido frente a Argentina también, pero sí dar la cara en los medios, hablar frontalmente, abordar todas las preguntas que se le hicieron. Por ejemplo, me sorprendió a mí el tema de las cuentas en azul de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sobre todo cuando nosotros desde principio de año teníamos información que no era así. Bienvenido sea eso, bienvenido, habló de una cantidad de más de 20 millones en cuanto a patrocinios, en cuanto al trabajo de la Comisión de Marketing de la Federación, que también lo veo
extraordinario. ¿Algo puntualmente que te haya llamado la atención? Fuera de los dimes y diretes políticos administrativos, que probablemente son lo que más vende, lo que más ocupa titulares, yo creo que valía la pena escuchar nuevamente y con un poco más de calma y en un contexto de fuera eliminatoria la parte de queremos competir en Guayaquil o preferimos en este remate competir en Guayaquil y las razones por las cuales queremos competir en Guayaquil. Después es un tema que por los resultados se avala. Yo estoy convencido que si Ecuador hubiese perdido los 2 partidos que pudo en algún punto ocurrir, hoy habían voces que decían, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo cierto es que cada vez que se blanquea la historia de la situación, yo creo que cabe hacer un análisis inclusive más chiquito. Escuchemos al protagonista. Exactamente. O sea, a mí me parece que en este tema ahí va a estar la pelota. Es pertinente escucharnos o escuchar a todo el mundo. Es en campo de los jugadores. Los análisis están bien que los hagamos, pero al final es como que escuchar al protagonista pareciera que no es lo más importante, sino las cuestiones históricas o las construcciones de pensamiento que tengamos sobre un hecho en lugar, repito, de escuchar a quien desarrolla o a quien es el más importante. Yo los llamara a los chicos. A ver, muchachos. En Guayaquil ustedes hicieron un fútbol intenso, de principio a fin. El rendimiento físico, individual y colectivamente fue diferente a lo que se exhibió incluso en la capital de los ecuatorianos. Ojo, paréntesis, no estamos haciendo campaña, por lo menos yo no es mi propósito querer decir que no, que debemos toda la eliminatoria jugar en Guayaquil la próxima y todo lo demás. No, en lo absoluto. Pero sí hay que escuchar, como dice José Carlos, al jugador, al que la suda, al que cuando en un pique corto y de regreso, cuando ya el reloj marca 60, 65 minutos, estás bien, puedes. No, es que en el llano yo juego, mi campeonato es en el llano, no es en altura. Y ahí tengo problemas y estamos a la par de los rivales. En un momento dado habría que hacer fisiológicamente ese análisis exhaustivo, donde conviene fisiológicamente, físicamente, futbolísticamente sacarle el mayor provecho a la generación actual, que sigo siendo para mí dorada del fútbol ecuatoriano. Alberto, yo no tengo duda que se hizo, Sí, hay algo ahí, Beto. Yo creo, yo creo que es el momento de nosotros poderle dar esa responsabilidad ya a nuestra selección. Que si ellos se sienten más cómodos jugando en el llano, ¿por qué no hacerlo? Ya, o sea, a ver, antes la selección se sentía cómoda jugando en la altura, en el Atahualpa. Cuando tú ibas, ¿qué pasaba? Esa época por ejemplo, de Iván Hurtado, por ejemplo, de La Cruz, Edwin Tenorio, se sentían cómodos jugando. ¿Pero por qué? Porque era una buena base, la del Nacional. La mayoría de los chicos jugaban en la Liga México. Yo creo que ahí hay un punto. O sea, la altura la vamos a usar ¿para qué? Para sacar de ventaja, por costumbre, porque sí. Por la casa de la selección. Yo digo que una vez que tengamos claro esto, el para qué, pues hay que hacer lo siguiente. Si vamos a usar la altura, tenemos que usar jugadores que estén adaptados. Claro. Una pequeña base, ¿no? Y antes la base estaba, que era el Nacional. Ahora, hoy en día, la mayoría de jugadores que están en el exterior y son titulares y en equipos importantes del mundo, viven a nivel del mar. Ya hasta con otra mentalidad. Porque yo ya lo escucho a Pacho diciendo que quiere ganar ya un título internacional con la selección. Ya lo escucho a Moy, lo escucho a Hincapié. Ok, démosle esa responsabilidad. ¿Qué dijo Gonzalo Plata? Me siento bien jugando en el llano, démosle esa responsabilidad. Nacional, y ojo, y lo ha hecho bien. Nacional, Liga, Manta, Quito, México, dependiendo del momento, porque estoy un poco recordando cuando Máximo estaba en esos procesos, ¿no? De 2010, creo que el principal pecado de Gustavo Quinteros en su época es que en ese momento Independiente no era lo que es hoy, Liga no estaba bien. En ese momento el fútbol ecuatoriano dominaba Emelec. Entonces tú tenías... Era de Guayaquil. Sí, tenías en algún punto Hormiga Paredes, Saritama, tenías a Renato Ibarra en América de México, tenías a alguno de los, no sé, Walter Lloví, Castillo, por ahí, más los que jugaban en Quito, Liga. Entonces, yo hice este ejercicio ya y tenías más o menos 4 o 5 de estructura, de base, titulares, que competían en la altura. Ahora, haces el mismo ejercicio con el equipo de gala de Ecuador y hay 0. Entonces, es imposible ese dato no ponerlo sobre la mesa. Y coincidentalmente... Dame un segundo y te doy paso. Le quiero agradecer a Speed Travel. Vive la pasión del Mundial. El Mundial te espera y nosotros te llevamos. Con Speed Travel, viaja fácil, vuelos, hotel, traslados y asistencia. Todo en un solo lugar. Elige tu ciudad sede y asegura tu butaca para sentir cada gol en vivo. Entra ahora a speedtravel.com.es y descubre cómo cumplir tu sueño mundialista. Speed Travel, tu viaje listo para gritarlo. Mirá, ahí están los modelos de Speed Travel. Está cargado el avioncito. Cuidado, se apoya con el avión. Cuidado, mirá, lo pone arriba de la mesa. Mirá. Hércules. Perfecto, no me toqui.
Gracias. Grr. No, tranquilo, estamos bien. Gracias. Ahí se va. Mirá. No levanta ese avión, Tremendo. Y totalmente de acuerdo, Alberto. Sí, no, solamente quería agregar en la parte, me parece, final de este enfoque, es el hecho que siempre en el minuto 70 aproximadamente de los partidos que Ecuador jugaba, cuando más detectábamos una deficiencia de carácter física, porque ya la presión no era la misma, el marcaje no era con el que se había iniciado, la manera como el rival se apoderaba de la pelota, incluso los cambios no surtían los efectos apetecidos y todo lo demás, nos hace decir que sí, científicamente, señores, fisiológicamente, que juegue Ecuador donde sus jugadores estén aptos para rendir más, de acuerdo a la capacidad que despliegan en cada uno de sus clubes. Y no los castiguemos, porque, a ver, yo creo que a nivel de una cuestión fáctica, si las competiciones son en el llano y tus futbolistas juegan en el llano, conviene esto. Es lo que yo creo. Después viene el protagonista y cree lo contrario y la cofradía de 15, 20 me dicen, no, muchachos, quiero jugamos en Casa Blanca. Perfecto. Bueno. Pero yo no lo voy a castigar porque el grueso de una selección quiera jugar en la altura. Pero pido lo contrario en este caso cuando el desenlace fue diferente. Es decir, no los castiguemos porque el grupo crea que lo conveniente es competir en el llano, porque no lo hace porque sean malos los de uno o buenos los de otros, en ninguno de los casos. Lo hacen porque a nivel deportivo entienden que tienen más opciones de ganar en un sitio, equivocado o no equivocado. Es que no es solo el día de competencia. Yo siempre digo que este tema nunca invitamos a los argumentos lógicos y científicos para debatirlo. Siempre va desde el lado más regional que tú quieres porque tú periodista, porque Quito. Pero si hablamos ya del apartado científico, lo que tiene que ver con el desarrollo del comportamiento de un deportista que tiene 3 días en la altura, en una superficie no apta, porque no está adaptado, pues lo va a sufrir, no solo el día de partido, lo va a sufrir el entrenamiento, la digestión, cuando tiene que pernoctar. El sueño, claro. Sí. Ahí va, hay muchos problemas que van más allá del día de partido. Entonces, a nivel del mar o en una superficie que esté adaptado, él va a poder entrenarse bien, la digestión va a ser correcta, el descanso va a ser bueno y entiéndase que para jugar de determinada manera hay que entrenar de determinada manera. En la altura, esos 3 días previos, 2 días previos, usted no puede entrenar a la intensidad que quisiera porque no le da. Es así. O sea, el problema es más grave. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Hablando de eso, ¿por qué toqué el tema de selección? Porque se viene la fecha FIFA. Arrancamos el mes de octubre, el día 10 de octubre Ecuador enfrenta a Estados Unidos y el día 14 enfrenta a México. ¿Escucharon algo? ¿Se mencionó algo con respecto a la convocatoria? ¿Cuándo se va a hacer? No lo escuché, pero yo creo que como estamos en un momento de la temporada importante en Europa, habrá que ver a quién vale la pena convocar o no. O sea, Hincapié está lesionado. Son amistosos, sobre todo. Conviene traerlo en detrimento de que se recupere y agarre dinámica de grupo con Arsenal. No. Yo creería que no. Ahora, Becachese nos ha demostrado también que a él le gusta mucho traer a la gente y estar abrazándola y un poco insertar. Mimándola. Entonces, en fin, no sé. Pero yo creo que en este momento, sobre todo con los que están en Europa arrancando temporada, sí conviene hacer un ejercicio de quién está realmente bien, que venga. Pero el que está ligeramente en recuperación y tal, no. Y según estas declaraciones de... A ver, ya lo repasamos entonces. En Austin, Estados Unidos, Ecuador justamente con el equipo local, el 10 de octubre, el 14 decíamos Ecuador-México, en Guadalajara, México, hermosa Guadalajara, 800 metros de altura, así que no se siente en absoluto. Le decía justamente porque también tomando las declaraciones... Estamos a 9 días del partido. Sí, por eso hablaba de convocatoria. Yo creo que estoy seguro que la convocatoria va a ser este fin de semana posterior a la fecha de campeonato. Y habló mucho, se le preguntó por Ortiz y además interrogante que tenemos la gente de prensa, y él hablaba mucho de la perspectiva de este cuerpo técnico de el grupo, que ya hay un grupo formado, que es algo lógico, ¿no? Que ya llega un punto... Hablando de qué les pregunto a usted, ¿habrá alguna sorpresa? ¿Alguien que lo merezca y no está? Yo creo que ya llegamos a un punto en el que está perfecto discutir lo que queremos, porque al final es lo que pensamos, obviamente. Chocamos contra los hechos y contra los gustos particulares de alguien que decide conducir de una manera. Becachese decide algo y ese algo le dará el éxito o el fracaso. Por ejemplo, se le consultó en algún punto sobre Kendy Páez. Cuando no estaba jugando en Francia, o sea, hace 2 meses más o menos. Sí. Y alguien le dijo, bueno, si Kendry sigue así al Mundial, ¿va? Y Becachese dijo, bueno, veremos. Pero hasta ahora yo creo que un futbolista de ese perfil lo que necesita es que este grupo lo arrope porque es muy bueno, palabras más, palabras menos. Y dio a entender que si le sale mal la apuesta, pues él perderá su apuesta, pero que él cree que esta es la forma. Entonces, podemos discutir 10.000 cosas, pero ya llega un punto en el que vamos a chocar contra una manera de pensar.
Y es lo que Becachese, para bien o para mal, nos viene enseñando. Él cree así y no sale de su molde y esto es de esta manera y así va a continuar. Dame un segundo que le tengo que agradecer a Sky Travel. Planeando tu próximo viaje con Sky Travel, llegarás hasta donde quieras ir. Ya sea un destino soñado, unas vacaciones en familia o esa aventura que siempre quisiste vivir. Nosotros lo hacemos posible, con la mejor asesoría, paquetes completos y el respaldo de una agencia que piensa en ti. Tu única preocupación será disfrutar. No lo pienses más, viaja con Sky Travel, la mejor opción para llevarte hasta donde quieras llevar. ¿Sabe algo, Beto? Por ejemplo, normalmente este tipo, a víspera ya de un mundial, los entrenadores, y te puedo decir que pueden tener el 95-98% ya de su grupo y de su lista ya para el mundial. O el 100. O sea, sí, y capaz que el 100. Te dejo por ahí ese 5%, ese 2%, porque capaz, y bueno, uno se lesiona, entra uno, pero ellos ya tienen su grupo. Va a ser muy difícil de que pueda entrar alguna novedad. Yo te preguntaría, por ejemplo, Máximo, a vos, ¿no? Sobre todo por tu condición de arquero seleccionado. ¿Quién será el tercer arquero de la selección? O sea, dentro del grupo que ya lo tiene Becachese, va a ser Ramírez. Va a ser Ramírez. O sea, juegue o no, esté con ritmo de juego, él va a ir. Va a ir. ¿Por qué? Porque, a ver, es uno de las personas que ya formó parte de este Fue parte de todo el proceso. Ya, al yo traer, por ejemplo, a alguien nuevo que se adapte ya al grupo, de poderle dar la oportunidad, de que coja confianza. Pero Máximo, yo justificaba eso 3, 4 años atrás cuando me decían que el arquero joven, prometedor, el que se iba a consolidar teniendo experiencia mundialista, era Moisés Ramírez. Pero Ramírez, todo este tiempo, lo que ha hecho es involucionar, ir para atrás en lugar de evolucionar. Sí. Entonces yo desde ese punto de vista, yo tengo grandes dudas de que Ramírez sea, más allá del afecto, de lo que hay que mimar a los jugadores, del proceso y todo lo demás. Perdónenme, sí, pero nosotros tenemos arqueros y ojo, una prueba inequívoca, lo de Gonzalo Valle. Aquí, en el fútbol ecuatoriano, sí habían jugadores para ser considerados. Pero, por ejemplo, no hay tanto. No hay tanto, don Alberto. ¿Por qué? El que puede estar ahí y tiene que estar, que es Pedro Ortiz, no va a ir y no lo van a llamar. A ver, yo quiero marcar algo. Está claro que a nivel de rendimiento Moisés tiene, no sé, 1 año y medio, 2, por ahí pidiendo quitar su lugar y que venga otro. Ahora, no pasó. No pasó y no pasará. Todos aquí habremos llevado a Ortiz por una cuestión de meritocracia. No pasó. ¿A dónde quiero llegar? Después está esto que es un hecho. Becachese no cambia y no cambiará. Y lo otro, si vale la pena, más allá de decir que no estoy de acuerdo, la discusión nacional del tercer arquero. A eso sí quiero apuntar también. Sí, es decir, ¿cuánto vale la pena discutir de forma nacional, con un énfasis importante, sobre el tercer arquero, diciendo que ha sido injusto y que no es lo correcto? Hay algo ahí. Ahí está el problema. Sí, tiene razón. Y no puedo no reconocer que tiene razón. Sí. El tema es que también lo piensan así del otro lado. Dice, en esos lugares nadie va a discutir. Pero no, dale nomás para adelante. Pero hay algo ahí. Un poco lo dijo, ¿no? Así con ese concepto se puede manejar una selección. No estamos de hecho, sí. Del 1 al 11. Lo dijo y... Ironía. A ver, es una sensación que yo sentí como real. No estamos discutiendo del 1 al 11 ni del 1 al 15, quizás. Estamos discutiendo del 20 y pico. Claro. No, pero y hay algo ahí, Beto, que Ramírez no es el tercer arquero. No era el tercer arquero. Era el segundo arquero después de la salida de Alexander Domínguez. Vino Valle y lo saltó, lo pasó. Ahora pasó a ser el tercero. En Colombia, ¿te acuerdas cuando se lesiona a Galíndez? Sí. Creo que todos teníamos dudas. ¿Y ahora quién vas a poner? Y se miraban entre uno y otro hasta que fue Valle, ahí nos quedó claro, ¿no? Para mí Becachese se gana la opción a que discutamos menos a Ramírez cuando encuentra a Valle. Así o cuando pone a Valle. Porque lo cierto es que él lo empieza a llamar cuando Valle era suplente. ¿Y sabe qué? Y generó igual crítica porque decíamos, me incluyo, ¿cómo vas a llamar a 2? Llama a un suplente, pero no llames a 2. O sea, pero tenía un punto. Apuntándole más a Ramírez que la mano en el corazón. Yo creo que no hubo, salvo los expertos como Máximo, como el Rifle, yo decía que nunca se refríe Ramírez, por favor, todo. Pero, ¿saben qué? Gonzalo demostró... Pero Beto, había un punto ahí, que él era suplente de Domínguez en el campeonato. De hecho, él no jugaba ni siquiera el 60% de partidos del campeonato, pero en Copa era figura. No, pero cuando le empezó a llamar no era... Sí, había tenido sus partiditos de Copa. Él dividía los partidos. Él tuvo 2 partidos de Copa, porque Domínguez... Hay uno que saca todo. A Domínguez lo superan 2 veces. 2024, la serie contra Lanús,
Y luego Domínguez vuelve y ahí es que lo suspende para la siguiente Copa. Ajá. Cuando Valle empieza a tapar con regularidad es este año, porque Vitamina dice, aguanta, si este tiene que tapar en Copa, ponlo en campeonato. Y ahí es cuando ya no hubo manera de sacarlo porque fue figura. Pero el año pasado, cuando Becachí se lo llama, Valle en el año tenía 3 partidos, no tenía más. 2 de Sudamericana y 1 de campeonato. Pero esa actuación de Sudamericana Sudamericana nos va a llevar un programa entero. Dame un segundo Sí, que le pues. toca agradecer a Riverdog. Listos para vivir una aventura diferente. Con Riverdog te descubre Guayaquil desde el río, con salida desde el Malecón 2000 y el Parque Histórico de San Borondón. Vive la ciudad como nunca antes y sé parte de esta experiencia única. Reserva ya en www.riverdog.com.es o al 096-781-0915. Riverdog, la experiencia que no te puedes perder. Mirá, todavía nos quedan un par de integrantes. todavía. Ahí va. Es igual. Ahí está el otro, mirá. ¡Epa! Ay, mi esposa me El reta otro hoy. capitán, ahí ¡Epa! está. Opa, también vino, mirá. Qué lindo. Muy La bien. mirada es igual, ¿eh? Gracias, Riverdog, por el apoyo a Marca 90. Me dicen que tenemos que despedirnos. Ya Queremos- nos vamos. Nos vamos hoy. Queremos seguir hablando de selección. Bueno, no se pierda de Marca 90, no se pierda esta señal y por supuesto los esperamos mañana. Gracias, equipazo. Bendiciones para todos. Chau, 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 chau. Una cosa es la tuca afuera, otra es la tuca adentro. Bienvenidos. Vamos a... Enfocame a mí ahora, carajo. Esa no es mi voz, ¿eh? ¿Le das vos o le doy yo? Uy, qué rico. Tengo 3 programas diarios para hacerte... Este se le cortó la luz, no vio el partido. Todos sabemos lo genio que es, pero uno. A su hijo lo nalgué. ¿Cómo refuerzas Chimichurri? Por eso te saqué de Melec. Hablemos de fútbol. Así cualquiera hace periodismo. Ahí sí va a haber guerra.